Televisión Noticias, este avance que hacemos a esta hora. Vamos en vivo a la ciudad de Concepción, donde hay declaraciones por el caso de la detención de una persona y finalmente el arresto domiciliario nocturno para esta persona acusada de iniciar el incendio en ese lugar. Escuchemos, Jan Muñoz está justamente con nosotros. Jan, cuéntanos cuál ha sido la decisión y también las declaraciones en ese lugar. Muchas gracias. Sí, Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes. De hecho, vamos a conversar con el defensor regional acá del Biobío, agradecerle, por cierto, su tiempo. Ha sido una audiencia bastante extenuante, supongo, y que donde su defendido queda en libertad con la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno y además del arraigo nacional. Defensor, bueno, partir preguntándole respecto, usted entregó una serie de contraargumentos respecto a la investigación preliminar que tiene el Ministerio Público. ¿Cuáles serían, según usted, según su visualización respecto a cuáles son los elementos probatorios que finalmente hacen de que el magistrado tome esta decisión de no tomar la prisión preventiva? A ver, el elemento fundamental que el juez de garantía consideró podemos dividirlos en dos bloques argumentativos. El primero de ellos es la posibilidad real y cierta de imputarle algún actuar negligente al señor Luna, considerando las características del caso. Es decir, que el señor Luna llegó a vivir a esta casa casi menos de 4 días en el fondo, él no tenía ningún conocimiento del funcionamiento de las instalaciones de esta casa y cocinó donde podía cocinar cubriendo una necesidad básica. Y con ocasión de que las instalaciones asociadas al lugar donde cocinaba eran defectuosas, que estaban defectuosas desde muy antes, no solo en las instalaciones de este tubo, la ausencia del sombrero de este tubo de cocina, sino que además la ausencia del raleo, la limpieza del terreno circundante, que el trabajador anterior o el cuidador anterior dijo que tenían que haberse realizado el año pasado, fue una línea argumentativa que fue considerada por parte del magistrado. Y el segundo de ellos está asociado a que la necesidad de cautela, en cuanto a que la prisión preventiva resultaba desproporcionada para la persona al imputado, considerando que era un imputado sin antecedentes penales, una persona que prestó declaración en el contexto de esta investigación, primero como testigo y después como imputado, y que la pena probable a imponer por el delito del cuasi delito del artículo 22 ter hace perfectamente posible o probable que él sea una persona que aún en el evento improbable de que fuera condenado, él cumpliría esta pena en libertad. Profesor, y algo importante es, usted da a conocer un antecedente que es relevante respecto a quién es el propietario de este terreno en el cual él llegó a trabajar hace tan solo 2 semanas y que él, no, como usted bien decía, no tuvo nunca una instrucción respecto de cómo hacer el resguardo del sector y también la utilización de esta misma cocinilla. Es un notario. ¿Por qué usted cree que en algún punto la fiscal nunca entregó esa información? No necesariamente que un notario no, pero también el hecho de que no existía ese conocimiento de parte de su defendido para poder evitar una tragedia como esta. A ver, un elemento relevante es que la información que permitió establecer dentro del contexto de esta investigación que el imputado no tuvo el conocimiento ni tuvo la transferencia de información ni recibió la información respecto al cuidador anterior está asociado a una diligencia investigativa que la defensa solicitó y que fue realizada al par de días de ocurrida la ampliación de la detención. Fue una diligencia que se realizó de manera eficiente, pero que no fue considerada ni ponderada esa información dentro del gran informe de la Policía de Investigaciones. Lo segundo es que el Ministerio Público le imputa una responsabilidad penal y por lo tanto personal al comportamiento, según el Ministerio Público, negligente del señor Luna. Y ahí está la discrepancia en cuanto a la tesis de la defensa en orden a que las instalaciones que él operó son precisamente de propiedad de otra persona y que esa persona debió haber establecido o haber entregado estas dependencias en condiciones de usabilidad adecuadas que no implicaran un riesgo. Y ese riesgo lamentablemente lo tuvo que asumir el señor Luna por ignorancia absoluta en el conocimiento de esas instalaciones. Dentro de la audiencia usted indicó una frase que acá se estaba inculpando a la pobreza básicamente, que se estaba cortando el hilo por lo más delgado. ¿Por qué esbozó esas palabras dentro de esta audiencia? Precisamente porque el imputado es un trabajador que llevaba menos de 4 días trabajando en ese lugar y por lo tanto no le resultaba a él objetivamente imputable el conocimiento y los riesgos que existían con ocasión de operar la dependencia de casa-habitación que le fue entregada a él. Y eso permitió la afirmación en orden a que se estaba cortando el hilo por lo más delgado, o en este caso la persona más pobre, que era este sujeto, este trabajador, el señor Luna, que había llegado en menos de 4 días a tener que trabajar en ese lugar sin que se le otorgaran los implementos, así lo declaró él, no tenía ningún implemento ni para la cocina, ni para alimentarse, ni un elemento de seguridad que le permitiera haber tomado las mínimas abordaje de precauciones para haber evitado esta situación. Abogado, estamos en vivo para Mega. Bueno, le van a preguntar ahora al abogado respecto
respecto a si está satisfecho o no por las medidas cautelares que termina instruyendo ya el magistrado acá en el Juzgado de Garantía de Concepción. El Ministerio Público le imputó un delito culposo al señor Luna, con ocasión de pidió la medida cautelar de prisión preventiva. Después de un largo debate, el tribunal estimó que esta medida cautelar de prisión preventiva resultaba desproporcionada, considerando los antecedentes de la investigación, particularmente que el señor Luna no cuenta con antecedentes penales anteriores, nunca hubo una conducta de riesgo, cuestión que fue acreditada con el video que nosotros exhibimos en la audiencia y que discrepaba mucho de la que la propia Policía de Investigaciones establecía, en orden a que él intentó darse a la fuga, que además había prestado una declaración en esta investigación, no solo como testigo en un primer momento, sino como imputado, que su conducta respecto de la ocurrencia de la emergencia fue precisamente evitar que ella se propagara, concurriendo él mismo con su comportamiento a apagar este incendio, y que además de ello se puso en duda o se cuestionó por parte de esta defensa, y así fue acogido por parte del tribunal, la existencia de una conducta negligente por parte del señor Luna. Todos estos elementos permitieron afirmar o dar por establecido, si bien es cierto la existencia de un hecho y una participación, se puso en duda la necesidad de cautela respecto a la prisión preventiva. Defensor, algo importante que usted indicaba también en la audiencia fue la muestra de esta cámara de seguridad. Usted hizo una suerte de revisión cuadro a cuadro, donde usted indicaba algunas diferencias que había respecto a los informes que fueron emitidos. ¿Cuáles fueron esas diferencias que usted expuso durante esta audiencia? A ver, esencialmente hay dos líneas. La primera es que está asociada a que los informes de la CONAF tienen que cumplir una metodología que la propia CONAF tiene establecido como manuales de investigación de incendios forestales. Nosotros dejamos en evidencia en el contenido de esta audiencia que efectivamente los 10 pasos que eran o se requieren para efectos de verificar la causa de un incendio, el foco del incendio, un inicio de un incendio, no estaban contenidos en los informes, en los dos informes que se enviaron, los informes 390 y el informe 391. Y lo segundo es que precisamente, además de ello, las características de la conducta negligente que se le estaba imputando al señor Luna no era tal. Claro, y dentro de eso mismo también usted exponía una serie de elementos, particularmente de los horarios, que claro, no se podía prever muy bien la distancia, tampoco cabían. Defensor, algo relevante que también te indicó, y también lo decía también la fiscal, y lo conversamos un poquito antes, era respecto a la extensión de la responsabilidad penal, y acá existe una discusión si es que es una responsabilidad civil más que penal con el propietario de este fondo. No sé cuál es la mirada que tiene usted como abogado defensor, si también hay que extender esta línea investigativa hacia el dueño de este fondo. Sí, evidentemente que probablemente la línea investigativa para el dueño de este predio va a ser una línea de investigación que el Ministerio Público va a tener que ejecutar, porque nosotros vamos a solicitar diligencia para efectos de defender al señor Luna, de que efectivamente pudieran llevar la línea investigativa a una persona distinta. Sin perjuicio de eso, en esta audiencia y ante los juzgados de garantía, la responsabilidad, y en audiencias preliminares como esta, la responsabilidad civil no es un tema que se debata. Sin perjuicio de ello, evidentemente la defensa cuenta con antecedentes que permiten establecer, incluso la jurisprudencia, los más altos tribunales, Corte Suprema, así lo han dicho, que existe responsabilidad en el mal cuidado, en la maltención de ciertos elementos domiciliarios que podrían generar un riesgo y perjuicio a otra persona, y eso evidentemente puede ser objeto no solo de responsabilidad civil, sino que también de responsabilidad penal. Otro elemento importante que surgió en este debate es que no existe una determinación científica de la trayectoria o el vector de trayectoria de las famosas pavesas que tanto se ha hablado. ¿Por qué? Porque la determinación de esa trayectoria se hace única y exclusivamente a través de la percepción de los videos, y lamentablemente estos videos, por los planos de corte que tienen, no permiten dar por establecida científicamente o de manera cierta la trayectoria de estas pavesas propiamente tal. ¿Por qué? Porque la variable viento, que es un elemento muy importante en esta situación, no solo tenía información contradictoria respecto de las estaciones que fueron consideradas, sino que además los propios manuales de investigación de la CONAF establecen que la cantidad de factores que hacen variar los vientos en un incendio son altísimas, y de ahí la confusión en la que podría incurrirse, o el error que podría incurrirse en una conclusión tan drástica como la que el Ministerio Público indicaba. ¿Qué mirada tiene usted respecto a lo que la fiscal decía, de que en esta audiencia se termina comprobando la hipótesis de la Fiscalía respecto de que en el lugar donde termina originándose todo el incendio que genera esta catástrofe fue en el lugar donde estaba el imputado? Nosotros creemos que esa situación probablemente en el contenido de la investigación puede ser una situación multicausal, y eso es algo que nosotros vamos a pedir a través de diligencias investigativas, y que por lo tanto no es posible atribuir única y exclusivamente como un elemento autónomo, independiente y solo de responsabilidad del imputado el mega desastre que ha ocurrido en esta región.
Muchas gracias, abogado defensor. Bueno, ahí escuchamos al abogado defensor de la región del Biobío, que, claro, acá, Pablo, ocurría una situación en la cual se estaba previendo un poco que podía trascender, particularmente con la medida cautelar. El Ministerio Público había pedido la prisión preventiva. Finalmente se termina decretando dos medidas que son importantes. Una de ellas es el arresto domiciliario total y el arraigo nacional. Esto quiere decir que esta persona sigue aún con la calidad de imputado, sigue la investigación por los próximos 6 meses. Escuchamos también al abogado defensor que nos decía elementos bastante importantes respecto a contraargumentos, particularmente de que las imágenes no son del todo claras, no se puede visualizar algún tipo de pavesa, y además en esta audiencia, Pablo, lo que indica la fiscal jefe de acá de la región del Biobío es que la pavesa, desde el punto donde se origina este incendio producto de esta cocinilla, se transportó o viajó 2,5 kilómetros de distancia para finalmente generar el incendio de Trinitarias. Son elementos que están recién comenzando, estamos en la audiencia de formalización, que a todo un juicio oral por delante, pero uno de los antecedentes que también entregó la defensa es que el dueño, el propietario de este fondo en el cual estaba trabajando esta persona, es un connotado notario de acá de la región. Entonces también él acusó de por qué se termina obviando esa información cuando lo presenta la Fiscalía y por qué tampoco no extiende la responsabilidad respecto al cuidado y también de la mantención de este terreno cuando le correspondía eso en primera instancia al dueño y posteriormente por extensión a este trabajador cuando ya tuviese conocimiento sobre estos hechos. Exactamente, y hay un punto bien importante que tú dices, Jan. A ver, para que hagamos el análisis también, se está extendiendo, por ejemplo, una responsabilidad al imputado de un incendio pequeño y que hubiese causado justamente este incendio más grande. Bueno, ¿por qué no sucede lo mismo? Justamente dice la defensa en cuanto a la responsabilidad de por qué el material con el que se tenía en ese lugar, esta cocinilla que estamos viendo en imágenes, no estaba bien mantenida y eso es responsabilidad del dueño. Y ahí viene esta lógica de, bueno, hagamos extensivas las responsabilidades a todos, no solamente a la persona acusada de iniciar este incendio que fue de 0,2 hectáreas y que esa pavesa de esos incendios habría generado este gran incendio de Trinitarias que consumió gran parte de esta vegetación, pero también casas en Penco, en Lirquén y en otros lugares y que terminó también con la muerte de 20 personas. Y hay un punto bien importante, Jan. Finalmente se le acusa y se le formaliza a esta persona como responsable no voluntario, sino que de manera involuntaria, cuasi delito de homicidio, por estos 20 muertos por estos incendios. Sí, los delitos en específico, Pablo, acá son 3. Uno de ellos es por una infracción a la ley de bosques. Posteriormente son por el cuasi delito de homicidio contra 20 personas y el cuasi delito de lesiones graves para otras 14 que se mantienen internadas en distintos centros asistenciales de la región del Biobío. Usando el término que utilizan acá las personas que se dedican al mundo judicial, si se computan estos delitos y en función a que la persona, si bien tiene antecedentes policiales, pero no antecedentes, quiere decir con condena, esta persona tiene una conducta intachable para el sistema judicial. Ante esto, hasta esta situación, bien digo, a lo que voy es que si es que se llegase a condonar, y lo decía también el abogado defensor, en el peor de los casos, esta persona pasaría su condena en libertad en función a los delitos que ya se presupuestaron de parte del Ministerio Público. Hay una serie de antecedentes también que se dieron a conocer durante esta audiencia que son de relevantes. De hecho, la fiscal esbozó en medio de esta audiencia que se ha logrado establecer preliminarmente, no dijo la empresa ni tampoco alguna identificación respecto de que acá particularmente hay un incendio que es el sector de Hualqui, el que se habría producido, según la fiscal, a cargo de una empresa eléctrica. Sería un acto de negligencia producto de unos cables que había producido ese foco de incendio. Es decir, aún esta investigación está recién comenzando, se puede extender tanto a personas jurídicas como también a personas naturales y que claramente acá la investigación tiene que seguir adelante. Por eso son 6 meses en donde se busca establecer si es que existe o no responsabilidad y acá también lo más relevante y lo que también exigió el magistrado es que existan las pruebas suficientes y que sean lo más científica posible respecto a el viaje de esta pavesa, poder constatar fehacientemente los datos respecto a la orientación del viento en aquellos minutos, porque el defensor lo decía, a ojos de él había una contradicción entre lo que indicaba el informe con lo que dice las estaciones meteorológicas de la Dirección Meteorológica de Chile. Son datos que terminan entregándole ellos a la defensa y que se expusieron, y a partir de ellos que directamente el magistrado indica 2 cosas. Uno, que existe este posible riesgo de algún tipo de que esta persona pueda arrancar, que pueda existir esta huida, pero para prever eso se fija este arresto domiciliario nocturno que tiene que cumplirlo durante claramente la noche y que va a ser todo esto fiscalizado con personal de carabineros en momentos aleatorios. Los quiero invitar a revisar lo que conversamos con el acusado, don
Claudio Luna, es imputado por este caso que queda en libertad. Los invito a revisar lo que conversamos con él hace un par de instantes. Bueno, me vine a trabajar con todo el corazón hacia acá por mi hijo Jason, que es enfermo, y lamentablemente que yo no tenía ni idea que esas cosas, pues de que la estufa estaba mala y que pues y aparte que no el hombre no se hizo responsable de nada también, aparte que no me dejó materiales también, nada. La única solución que teníamos nosotros para apagar, y incluso hasta yo me ayudé a apagar ese incendio también, por agua de piscina, que quedaba más o menos como unos 200 metros, imagínense. Es que por eso yo también no sabía nada, imagínense, 20 personas, que yo, imagínense que el dolor de mi alma no era ocasionar esas cosas, imagínense.